La fricción. En este video vamos a hablar sobre la fricción y algunas de sus características. Empezamos con una pregunta. ¿La inercia impide que los objetos se muevan? La inercia, como vimos, es la posición para cambiar el estado de reposo o de movimiento a velocidad constante de un objeto. Por ejemplo, un satélite en el espacio tiene una inercia, pero aún así el objeto se va a mover. Aún y con la inercia, el objeto puede cambiar su estado de reposo o de movimiento a velocidad constante si aplicamos una fuerza. Es decir, la inercia no impide el movimiento de los objetos, simplemente se opone al movimiento pero finalmente se mueve. En la vida diaria, cuando tratamos de deslizar un objeto y no lo logramos, es debido a una fuerza que impide el movimiento, no debido a la inercia. También los autos y los peces experimentan una fuerza que impiden que cambie su velocidad, pero no es la inercia. La inercia es la oposición, pero finalmente si aplicamos una fuerza, se van a mover los objetos o van a cambiar su velocidad. Es decir, si estamos deslizando objetos sobre una superficie, lo que está oponiéndose a ese deslizamiento es otra fuerza. Y en este caso, vamos a hablar de la fuerza de fricción. En particular, vamos a hablar de la fricción entre superficies, cuando intentamos deslizar una superficie sobre otra o cuando se están deslizando las superficies. La fricción va a ser una fuerza paralela a la superficie y se va a oponer a la fuerza aplicada que intente mover al objeto o lo esté moviendo. Cuando el objeto no se mueve, a esta fricción le vamos a llamar fricción estática. Esta fricción varía de valor dependiendo de cuánta fuerza apliquemos intentando mover el objeto. La fricción estática disminuye cuando la fuerza aplicada disminuye. La fricción estática aumenta cuando la fuerza aplicada aumenta. Y siempre van a tener la misma magnitud. Sin embargo, existe un valor máximo posible de fricción estática. Es decir, existe un valor máximo de fuerza aplicada en donde el objeto va a empezar a moverse. Cuando el objeto empiece a moverse, se empieza a deslizar, la fricción estática desaparece y aparece otra fricción, que le llamaremos fricción cinética. Y esta podemos decir que sí es constante. Y en la mayoría de los casos es un poco menor a la fricción estática máxima. La fricción cinética depende de la normal y de las propiedades entre las superficies. La fricción cinética aparece cuando los objetos se están deslizando y va a tener un valor constante, que es por lo regular menor a la fricción estática máxima. La fricción cinética es independiente de la fuerza aplicada. En la siguiente gráfica podemos ver la relación entre la fuerza aplicada y la fricción. En la primera región tenemos la fricción estática. Observemos que es una línea inclinada que nos indica que mientras apliquemos una fuerza vamos a tener una reacción igual de fricción. Tomamos un punto de fuerza aplicada y ese punto corresponde a una fricción estática dada. Y tenemos un punto máximo, que es la fricción estática máxima. Ahí lo tenemos en el punto más alto de la gráfica. Y en la región cinética es cuando el objeto se está moviendo e independientemente de la fuerza que apliquemos, el objeto va a tener la misma fricción, es cinética. Ahora, ¿de qué depende el valor de la fuerza de fricción? Ya sea cinética o estática. La fricción, como fuerza de contacto, depende de dos cosas. Depende de la superficie de contacto, su aspereza o rugosidad, y depende también de la fuerza perpendicular aplicada entre las superficies de contacto, que le llamamos fuerza normal. Matemáticamente decimos que la fricción cinética es proporcional a la fuerza normal. Si aumentamos la fuerza normal, aumentamos la fricción. ¿Cómo podemos aumentar la fuerza normal? Si aumentamos la masa, aumentamos la fuerza normal y por lo tanto aumentamos la fricción cinética. Si agregamos un bloque arriba de nuestro bloque, también aumentamos la fuerza normal. Otra forma de aumentar la fuerza normal es presionar el objeto con una fuerza perpendicular dirigida hacia abajo. Por otro lado, la fuerza normal disminuye y también afecta a la fricción cinética. ¿Cómo podemos disminuir la fuerza normal? Restándole masa al objeto o aplicando una fuerza perpendicular en la misma dirección de la fuerza normal. El otro factor que afecta es la rugosidad. Y esa rugosidad la vamos a encontrar como un coeficiente, que le llamamos coeficiente de fricción. De tal manera que la fricción va a ser igual al coeficiente de fricción, la letra griega mu, por la normal. Este coeficiente es constante y tiene un valor numérico que depende de la rugosidad entre las superficies. ¿Cuál es el valor del coeficiente de fricción o constante? Su valor se obtiene experimentalmente y depende de las superficies en contacto, principalmente su rugosidad. Es un valor adimensional, es decir, no tiene unidades.
Tiene un valor para los objetos en reposo, o coeficiente de fricción estático, y otro para su deslizamiento, coeficiente de fricción cinético. El coeficiente de fricción estático, μ subíndice S, sirve para calcular la fuerza de fricción estática máxima. Fricción estática máxima es igual a μS por la normal. Es decir, nos encuentra el valor límite para la fricción estática, que está en el punto más alto. Debemos recordar que la fricción estática depende de la fuerza aplicada. El cálculo que hemos hecho solo nos identifica el límite máximo permitido. El valor numérico de la fricción estática, por lo regular, no se utiliza para los cálculos. Solamente nos indica cuál es el valor máximo y en qué momento empieza el deslizamiento de los objetos. Mientras tanto, el coeficiente de fricción cinético sí nos sirve para calcular la fuerza de fricción cinética. La fricción cinética sería el coeficiente de fricción cinética por la normal. Y eso nos da el valor de fricción para cualquier fuerza aplicada. De tal manera que este valor de fricción cinética sí nos sirve para calcular la aceleración de los objetos.